Buenas, mi nombre es Shaila Díaz, estoy en primer semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Córdoba y hoy les voy a hablar sobre la parte de la anatomía, que es la osteología. Bueno, ¿qué es la osteología? La osteología es el estudio de aquellas estructuras óseas que conforman el esqueleto del animal o aquel armazón de soporte de los vertebrados. Hablaremos de las capas germinales, los tipos de esqueleto, la clasificación de los huesos y la variación del número de huesos según edad, especie, raza y sexo. Bueno, las capas germinativas es aquellas capas que se forman en el desarrollo embrionario del animal que luego formarán y originarán los diferentes tejidos y estructuras y órganos que tendrá cuando sea adulto. Estas tres capas son el ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo es la capa más externa, el mesodermo es la capa media y el endodermo es la capa interna. En el endodermo se forman lo que son los órganos viscerales, en el mesodermo se forma el esqueleto y en el ectodermo, esta es la capa externa, que se forma en algunos animales, no en todos. Bueno, aquí podemos ver cómo se forman las capas germinales. Primero está este conjunto de células que está formado por blastocitos y se llama blástula. Luego se empieza a dar una invaginación o una gastrulación que forma dos orificios, ya que atraviesa de polo a polo la blástula, formando el orificio de la boca y formando el orificio anal. En esta gastrulación es donde se dan las capas germinales, ya que la capa interna es el endodermo, la capa que divide el endodermo del ectodermo es el mesodermo y el ectodermo es la capa más externa. Aquí podemos ver el exoesqueleto y el endoesqueleto. La importancia de las capas germinales es que de estas se derivan estos esqueletos. Del ectodermo se deriva el exoesqueleto y el endoesqueleto se origina del mesodermo. El exoesqueleto es aquel esqueleto que está externamente, que está formado de estructuras quitinosas o de queratina que se encuentra en los animales invertebrados, ya sean los quelónidos, como son las tortugas, vemos aquí también que el cangrejo también lo posee, y el caracol. Esta estructura que está aquí que los protege del medio externo. El endoesqueleto es aquel que se encuentra en los animales vertebrados, también se encuentra con queratina en animales invertebrados o en vertebrados como los peces, que son las escamas, están formadas de queratina. En el endoesqueleto son las estructuras óseas que encontramos en los animales vertebrados, que es el esqueleto. Tenemos dos tipos de esqueleto, que es el esqueleto óseo y el esqueleto cartilaginoso. Aquí están los tipos de endoesqueleto. Está el óseo, que está formado por osteocitos, que son las células que conforman a los huesos, y los cartilaginosos, que se encuentran en los animales como los tiburones y las mantarrayas, que son chondíctees, que están formados de estos cartílagos. Bueno, como ya les dije, están formados por osteocitos y tienen tres divisiones. Las tres divisiones son esqueleto axial o axil, el esqueleto apendicular y el esqueleto esplácnico. El esqueleto axial es todo aquel que se encuentra en la línea media del animal, es decir, la cabeza, esternón, las costillas y el raquis o columna vertebral. El esqueleto apendicular son aquellos que llamamos nosotros apéndices, que son todo lo que sobresale del cuerpo.
Es decir, los miembros locomotores, o sea, el miembro locomotor torácico o anterior y los miembros locomotores posteriores o pelvianos. Y el esqueleto esplácnico es aquel que se encuentra en órganos viscerales, que son el os cardis en los bovinos, que son los huesos que encontramos en el corazón, y el os pens en el perro, que es un hueso que se encuentra en el glande del pene. Bueno, aquí encontramos los diferentes tipos de esqueletos, de endoesqueleto, que son el axil o axial, que es toda esta línea media, la cabeza, costillas, raquis, esternón. Y el apendicular, aquí vemos lo que son los miembros torácico y pélvico, que es lo que nosotros llamaríamos como las patas del animal. El esqueleto esplácnico, como ya les dije, son los huesos que se encuentran en órganos viscerales. En el bovino se encuentra el os cardis, que son dos huesos que se encuentran en el corazón, en el cual se insertan las valvas tricúspides del corazón. El hueso os penis del perro es el otro que pertenece al esqueleto esplácnico, el cual tiene la función de que el perro sí tenga una erección permanente, lo cual permite que penetre a la hembra sin estar excitado. Cuando el perro entra en la vagina, el pene del perro entra en la vagina de la hembra, es cuando se empieza a excitar, por lo que empieza a bombear sangre en el glande del pene y este se ensancha más que el esfínter de la vagina. Por esto es que se da este anudamiento que podemos ver, que esto se da ya que la eyaculación del perro es muy lenta. Entonces, al ser tan lenta y como los perros son tan territoriales, todos los caninos son muy territoriales, si viene otro perro a querer quitarle la hembra, entonces ya este no va a poder eyacular dentro de la vagina y no va a poder mantenerse la especie. Entonces por esto la naturaleza es sabia y por esto es que se da ese anudamiento, ya que así otro perro venga y quiera pelear, él va a estar ahí anudado, no va a poder quitarlo y el perro va a poder eyacular. Bueno, los números de huesos varían según especie, ya que no todos los animales tienen la misma cantidad de huesos en sus diferentes partes. Ya esto lo voy a explicar más adelante. Sexo, tenemos de ejemplo el os penis del perro, que en la hembra no se encuentra. Y por edad, ya que los animales jóvenes poseen más cantidad de huesos que los animales adultos, ya que cuando los animales nacen, cuando son pequeños, se encuentran pequeñas divisiones en los huesos que con el tiempo se van a fusionar formando un solo hueso. Y por raza tenemos dos ejemplos, que es el cerdo Landras, que posee 2 costillas más que las otras razas de cerdos, y el caballo árabe, que posee una vértebra menos en su parte acá, y por esto es que su cola se ve levantada, que esto no la poseen otros caballos. La clasificación individual de los huesos. Los huesos se pueden clasificar en huesos largos, cortos, planos y regulares. Los huesos largos, como podemos ver aquí, en estos huesos predomina la dimensión del largo sobre el ancho y el grosor. Se divide en 3 partes. La diáfisis, que es el cuerpo del hueso, esta parte más larga, y las extremidades ensanchadas reciben el nombre de epífisis. Y lo que divide la epífisis de la diáfisis es la metáfisis. Estos huesos se caracterizan porque tienen una cavidad medular por su parte interna que contiene médula ósea. En animales jóvenes es una médula ósea roja que tiene células sanguíneas, pero conforme van creciendo, esta médula es reemplazada por médula ósea amarilla, que es más grasa. Encontramos en los huesos largos lo que son los
metacarpos, metatarsos, lo que es el húmero y el fémur. Esto no es un hueso largo, esto que vemos aquí es un hueso alargado, que prácticamente tiene la misma definición, a diferencia que los huesos alargados no poseen médula ósea. En estos encontramos como los huesos de las costillas. Los huesos cortos, bueno, los huesos largos tienen una función de palanca o una fuerza de palanca o de sostén, ya que se encuentran principalmente en los miembros locomotores. Los huesos cortos se caracterizan porque no predominan ninguna de sus dimensiones, ni el largo, ni el ancho, ni el grosor. Ellos no poseen médula ósea. Encontramos la rótula, tarso y carpo como ejemplo de estos huesos y tienen una función amortiguadora. Los huesos planos. En los huesos planos predominan dos dimensiones, lo que es el largo, el ancho, pero el grosor siempre es menor. Tienen una superficie plana y su función es protectora de órganos vitales. En estos huesos encontramos la escápula y algunos huesos de la cabeza. Los irregulares son aquellos huesos que no entran en ninguna de las demás clasificaciones. Por lo tanto, son huesos impares, no son uniformes, tienen distintas funciones y estos se encuentran principalmente en las vértebras del raquis y algunos huesos de la cabeza también los podemos encontrar. El cráneo del animal. El cráneo del animal está formado por un conjunto de huesos que unos conforman la bóveda craneana que protege al encéfalo del animal y los otros son los huesos faciales o rostrales que conforman el rostro del animal. Aquí tenemos el cráneo de un equino. Los huesos, si empezamos a describirlos de manera caudal, está el hueso occipital que une al cráneo del animal con la primera vértebra cervical, que es el atlas, por medio de los cóndigos occipitales. Acá tenemos al hueso parietal. Los huesos temporales y ventralmente, está en la vista ventral, encontramos que el occipital se extiende hasta ventral, también los huesos temporales. Aquí encontramos este orificio que se llama coanas, que está conformado por un hueso que se llama hueso palatino y un hueso pterigoide. Y este hueso que está aquí, que lo atraviesa, es el búmero. Más acá, hacia caudal, encontramos los huesos blasfenoides y los presfenoides. A nivel del rostro, encontramos primero el hueso frontal. Más hacia oral, encontramos el hueso nasal. Hacia los laterales encontramos el hueso maxilar, que es el hueso más grande de todo el cráneo, que es este hueso que está aquí, maxilar, recorre hasta ventral, aquí también lo podemos ver. Aquí encontramos el hueso lagrimal y aquí el hueso cigomático, que entre el cigomático, lagrimal, temporal y frontal conforman la órbita del ojo. En el hueso hay el hueso incisivo, que es el que está más hacia la boca del animal, hacia por ahí. En este hueso incisivo se encuentran los dientes incisivos y los caninos o colmillos. Y en el hueso maxilar se encuentran el resto de huesos, los dientes.
los dientes maxilares y los dientes incisivos. Aquí encontramos los diferentes cráneos de un perro, un caballo y este es de un rumiante, como podemos identificar su cornamenta. Podemos ver los huesos que se encuentran en el rostro del animal. Encontramos el hueso nasal, que todos lo poseen. En el perro llega hasta acá, hasta el final, hasta la boca. En cambio, en los rumiantes y en los caballos llega hasta aquí, no toca la boca. Aquí está también el hueso maxilar, que es el más grande siempre en todos, el hueso lagrimal, el hueso cigomático, el frontal y el parietal, que acá está por debajo de la cornamenta. También encontramos el hueso occipital, en todos los animales. Los accidentes del cráneo, su funcionamiento y su importancia en relación a los demás huesos. Con respecto a los huesos del cráneo del animal, en la posición posterocaudal encontramos el hueso occipital, el cual posee dos cóndigos occipitales que articulan con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Hacia ventral, hacia medial, encontramos este foramen que se denomina foramen magnus, que es un agujero bastante profundo. Lateralmente tiene dos apófisis yugulares y hacia dorsal encontramos esta cresta que está aquí, que se llama la cresta de la nuca, y posteriormente está un tubérculo, que es el tubérculo de la nuca, en el cual se inserta, aquí en esta posición se inserta un ligamento, que es el ligamento funicular, que es importante ya que ayuda al movimiento del cuello. En su vista ventral, aquí vemos los cóndigos y las apófisis yugulares. Aquí tiene un tubérculo, esta prominencia aquí, que se denomina tubérculo basilar. Lateralmente a este tubérculo encontramos estos dos agujeros, que son los agujeros rasgados, por los cuales entran nervios craneales y también vasos sanguíneos como la arteria carótida interna, que es importante ya que nutre al cerebro. Lateralmente aquí podemos ver estas dos apófisis, que son son dos cóndigos, no son apófisis, son cóndigos. Los cóndigos articulares de la rama de la mandíbula, que no permiten que la mandíbula se trunque, ya que por aquí, por estos agujeros, se inserta la rama de la mandíbula y queda sostenida por estos cóndigos. La porción petrosa del hueso, que es esta parte que está aquí, que es una superficie muy dura, aunque es móvil. Si nosotros la empujamos se mueve, pero igual es un hueso muy duro. Esta parte es muy dura ya que protege al oído interno del animal. Continuando con los accidentes del cráneo del animal, en la vista lateral tenemos aquí al meato acústico, que es el orificio por el cual entra el sonido. Esto ayuda a guiar y a orientar al animal. Profundamente se encuentra el tímpano. Esta apófisis que está aquí se llama apófisis retroauricular. Y esta que sobresale, que hace parte de la rama de la mandíbula, se llama apófisis coronoide.
Aquí podemos ver el arco superciliar, formado por la apófisis del hueso frontal y esta apófisis de los huesos temporales. Esta que está aquí es el arco cigomático, formado por la apófisis cigomática del hueso temporal y la apófisis temporal del hueso cigomático, que empiezan a formar la órbita del ojo del animal. Continuamente se encuentra esta que está aquí, que es la cresta facial del animal, que es muy marcada en su cara y la usamos para guiarnos y orientarnos, ya que debajo de ella se encuentra el músculo macetero, por el cual se encuentra la vena facial profunda, que es aquella que usamos para sacar muestras de sangre del animal. Este agujero que está aquí es muy importante, se llama agujero infraorbital. Por este agujero sale la raíz del quinto par craneal y también el nervio trigémino, que es el que le da la sensibilidad a toda la cara, una rama sensitiva que le da la sensibilidad a toda la cara del animal. Por esta razón, por aquí es por donde se inyecta xilocaína cuando queremos adormecer o parar la sensibilidad que tiene el animal en la cara cuando queremos hacer alguna incisión o tiene alguna herida en su rostro y queremos suturarla. Y este agujero que está acá, pequeño, es el agujero supraorbital, por el cual salen vasos supraorbitales y nervios supraorbitales que van al resto de la cara del animal. En la órbita del ojo internamente se encuentra un orificio que se llama orificio lagrimal, que a su lado se encuentra un surco en el cual está la bolsa o saco lagrimal, el cual transporta las lágrimas al ojo, y el conducto se llama conducto nasolagrimal, que permite la salida de lágrimas por la nariz. Esto se ve mucho en los equinos cuando están durmiendo, que se ve que sale un líquido muy acuoso, que son lágrimas. Este hueso que está aquí es el hueso nasal. Y al final, en su parte más oral, se encuentran estas apófisis. Vemos que se dividen en dos. Y estas dos apófisis se llaman apófisis incisivas del hueso nasal. Aquí encontramos las apófisis incisivas del hueso nasal, que entre ellas y el hueso incisivo hay un espacio que se denomina escotadura nasal, que es este que está aquí, que también lo podemos ver acá. Más oralmente encontramos este orificio, este pequeño orificio que está aquí, que se encuentra en el hueso incisivo y se denomina agujero incisivo. Por este agujero entran arterias incisivas de cada lateral, lateral izquierdo y lateral derecho, entran por aquí y salen ventralmente, esta es la vista ventral, salen por aquí hacia cada lado, se dirigen hacia cada lateral. Podemos ver que acá existen otros agujeros, que son los agujeros palatinos, de los cuales también salen arterias, que se llaman arterias palatinas, que van directamente hacia el agujero incisivo y salen por el agujero incisivo. Es decir, que las arterias incisivas entran y las palatinas salen. En esta parte encontramos dos apófisis, acá se ven, dos apófisis que son las apófisis palatinas del hueso maxilar, son estas que están aquí, que se encuentran en la base del paladar duro del animal.
Acá encontramos estas dos apófisis que son las apófisis palatinas del incisivo, estas dos apófisis que están aquí. Acá oralmente están los dientes incisivos, que podemos ver que son dientes huecos, tienen orificios, que esto es normal, es natural, no es que tengan caries, así son los dientes del equino. Y por medio de ellos es muy importante, ya que podemos decir más o menos aproximadamente qué edad tiene el equino, ya que estos dientes mediales se denominan pinzas y se mudan a los 2 años y medio. Lateralmente tenemos los medios que se mudan a los 3 años y medio, y en los extremos encontramos los cantos o extremos que se mudan aproximadamente a los 4 años y 3 meses. Podemos observar acá estos orificios que se encuentran en el hueso efenoide y se denominan agujeros esfenoides, por los cuales entran vasos y nervios craneales. Aquí también podemos ver unos pequeños apófisis que hacen parte del hueso pterigoide y que son muy pequeñas, sobresalen por aquí. Muchas veces no las encontramos, ya que si el cráneo tiene mucho tiempo, estas apófisis son muy delicadas y se pueden romper con mucha facilidad. Vemos aquí que los caninos se encuentran en una parte intermedia donde finaliza el hueso maxilar y el incisivo. Se encuentran en un punto intermedio. El raquis es un conjunto de huesos irregulares, impares, que son de suma importancia en el esqueleto del animal. Se divide en 5 regiones: la región cervical, la región torácica, la región lumbar, la región del sacro y la región coxígea. Bueno, conocemos vértebras atípicas y vértebras típicas. Las vértebras típicas son aquellas que poseen unas características y elementos similares entre todas, que se encuentran en todo el resto de vértebras. Y las atípicas son aquellas que poseen unas características diferentes o que no son tan parecidas a las otras. Las vértebras cervicales son aquellas que se ubican en la parte del cuello del animal, es decir, caudal a la cabeza. Tenemos estos accidentes que son los que se encuentran en todas las vértebras, sean típicas o atípicas. Tenemos el agujero vertebral, que se encarga de proteger la médula espinal, y dorsalmente tiene un arco y lo limita ventralmente el dorso del cuerpo. Tiene apófisis transversales que salen del cuerpo de la vértebra a ambos lados. En el cuerpo de la vértebra encontramos caudalmente una fosa que articula con la vértebra posterior, y cranealmente encontramos una cabeza redondeada que articula con la vértebra anterior. En el agujero vertebral encontramos que lo delimita lateralmente los pendículos y dorsalmente láminas. Tenemos una apófisis espinosa que varía su tamaño dependiendo de la región o de la especie. Y apófisis articulares, que son estas que se encuentran cranealmente, 2 de ambos lados, y caudalmente también se encuentran. Estas también articulan junto con la cabeza o con la fosa. Las vértebras cervicales en todas las especies son 7.
excepto en los manatíes, que son 6, y en los perezosos, que son 8. Pero en el resto de animales son 7. Se caracterizan por tener 2 vértebras atípicas, que las conocemos como el atlas, y la segunda, que es el axis. Este es de un equino y este es de un bovino. El resto sí son vértebras típicas, pero que las podemos diferenciar. El atlas es la primera vértebra cervical, una vértebra típica. Recibe su nombre gracias a un titán Atlas que se mostraba cargando un mundo. Y el atlas es aquel que soporta y sostiene el cráneo. Aquí podemos observar sus partes. Aquí vemos estas fosas articulares que articulan con los cóndigos occipitales del cráneo. Caudalmente a estas fosas encontramos una fosa odontoide, que esta articula con la apófisis odontoide del axis. Dorsalmente encontramos las alas del atlas. Son 2 que en su parte arquidorsal no tiene apófisis espinosa, pero sí posee una pequeña protuberancia. Se puede observar aquí en las imágenes. También contiene pares de agujeros. Este comunica con el conducto vertebral, este que encontramos aquí, lo conocemos como agujero lateral vertebral. Este que está acá va más hacia el lateral y se llama agujero alar. También se encuentra de este lado. Estos que están aquí son muy importantes, ya que los usamos para identificar el atlas entre especies. Por ejemplo, aquí observamos que tiene este agujero y en esta no lo tiene. Este es un atlas de equino y este es de bovino. El atlas de bovino no posee este agujero, que lo denominamos agujero transverso. También lo podemos ver. Esta es la vista ventral del atlas. Podemos observar un arco ventral que termina en un tubérculo lateral caudal. También posee 2 fosas, 2 depresiones que se denominan fosas ventrales. Aquí podemos ver la fosa, el tubérculo ventral. En su parte posterior también no solamente tiene esta fosa que articula con el axis, sino que también posee unas superficies articulares que ayudan al movimiento, ya que el axis no se mueve. Se mueve la articulación del axis con el atlas. El axis es la segunda vértebra cervical, la cual articula con el atlas. El axis aquí lo podemos ver en las diferentes vistas: lateral, caudal, cráneo dorsal, lateral, dorsal. Bueno, sus partes, sus elementos. Aquí tenemos una fosa cotiloidea o fosa vertebral, la cual es la que articula con la tercera vértebra cervical. Tenemos también las apófisis articulares caudales,
Y aquí está la apófisis espinal, la cual no se presentaba en el atlas. En el axis sí la podemos encontrar. Tiene una cresta media que termina en una tuberosidad caudal. Aquí podemos ver que está mucho más pronunciada en la zona caudal. Lateralmente encontramos dos apófisis transversas de cada lado. Aquí, este agujero se llama agujero transverso. Por aquí pasa un vaso sanguíneo, una arteria vertebral, y este une la apófisis transversa con el cuerpo de la vértebra. También encontramos este agujero que es mucho más grande, también lo podemos ver acá. Este agujero se llama agujero lateral vertebral, y por aquí pasa un nervio espinal. Esta parte es muy importante, es la apófisis odontoide. La apófisis odontoide articula con el atlas en la fosa odontoide. Y también aquí están las superficies articulares, estas son craneales, que también articulan con el atlas. Dorsalmente tenemos una apófisis espinal que se trifurca hacia las apófisis articulares caudales. Y podemos ver que se divide y que eso es muy importante, ya que nos ayuda a diferenciar en equinos y en bovinos el axis. En equinos se bifurca, ¿cierto?, la apófisis espinal, pero en bovinos no. Llega hasta aquí y las apófisis articulares están por debajo, pero en ningún momento se unen con la apófisis espinal. También otra diferencia es en la apófisis odontoide. Acá en el equino es plana, un poco plana y delgada, pero en el bovino observemos que es más grande, tiene una forma como un círculo, lateralmente podemos ver como si fuera un círculo, es más grande. También tenemos estas superficies articulares en la forma craneal, caudal, la cresta, la apófisis odontoide, el orificio medular, Continuando con las vértebras cervicales, encontramos las típicas que tienen las mismas características de los mismos accidentes, pero que podemos diferenciarles. Cranealmente poseen una cabeza articular que articula con la vértebra posterior y caudalmente una fosa cotiloidea que articula con la vértebra posterior. Vemos que tienen sus apófisis transversas, su apófisis espinal, sus apófisis articulares, estas son las craneales y estas son las caudales. Y aquí están, podemos diferenciarlas principalmente. La sexta y séptima no son tan parecidas a las tres primeras, ya que la sexta en sus apófisis transversas posee tres puntas, es tricúspide, tiene una punta aquí, otra acá y otra acá. En cambio, las tres primeras poseen dos, son bicúspides, tienen dos puntas. La séptima contiene una sola punta en su
apófisis transversa. También encontramos el agujero transverso que une la apófisis transversa con el cuerpo de la vértebra. Las encontramos de la 3 a la 6, pero en la 7 ya este agujero no se presenta. Para diferenciar las tres primeras tenemos en cuenta su tamaño, ya que el tamaño va disminuyendo, es decir, la primera es más grande, la tercera es más grande que la quinta, o la cuarta es más grande que la sexta, por decirlo así. Va disminuyendo su tamaño. También que este ángulo de inclinación que posee la apófisis transversa también va aumentando. En los bovinos, las apófisis transversas son más tuberosas y más grandes, y en los equinos son más aplanadas y un poco más pequeñas. Las vértebras torácicas. En las vértebras torácicas varía el número de vértebras dependiendo del animal. Los equinos tienen 18 vértebras torácicas, los bovinos tienen 13, los suinos o cerdos tienen de 14 a 15 vértebras torácicas. Los gatos y perros también tienen 13 y los conejos tienen 12. Su principal característica es su apófisis espinal, que es muy marcada, a diferencia de otras vértebras. Y el cuerpo de la vértebra es reducido y pequeño. Sus apófisis transversas son bastante pequeñas y esta posee una apófisis mamilar ubicada a este lado de, esta es la apófisis transversa y esta es la apófisis mamilar. Sus superficies articulares también son bastante pequeñas. El tamaño de las apófisis va en aumento hasta la cuarta o quinta vértebra, que se denomina la zona de la cruz, que es la zona más alta de las apófisis espinales. También poseen ventralmente unas superficies que son superficies articulares que articulan los tubérculos de las costillas. Se denominan fobias costales. Se encuentran en esta parte de la vértebra dorsal y caudalmente. La inclinación de las apófisis espinosas en las primeras es mayor y en las últimas es menor. Vemos como ellas aumentan de tamaño y en la cruz empiezan a descender hasta estar de un tamaño muy parecido. Aquí podemos ver las apófisis transversales, que son muy pequeñas en relación a la apófisis espinal. Aquí están las articulaciones, las superficies articulares para las costillas. Las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares se caracterizan porque sus apófisis espinales son marcadas y de casi un mismo tamaño, pero sus apófisis transversas son muchísimo más grandes, son más prominentes y su tamaño va ascendiendo hacia el caudal. Tienen un cuerpo pequeño en relación a otras vértebras. Las del equino poseen unas apófisis mamilares que no las presenta el bovino. Las del equino, las dos últimas vértebras están fusionadas. Esto para darle una mayor estabilidad al animal. Podemos notar que al bovino no tenerla, su tren posterior
no es tan estable y se mueve bastante. Esta es un ejemplo de las vértebras de un caprino. Vemos que son muy parecidas a las del bovino, pero más pequeñas. Tienen sus apófisis articulares también bastante pequeñas y sus apófisis transversas prominentes en relación a la apófisis espinal. La región sacra está formada en equinos por 5 vértebras, en bovinos también por 5 vértebras, en suinos por 4 vértebras y en caninos por 3 vértebras. Esta región está formada por estas vértebras que están fusionadas formando un hueso, que es el hueso sacro. En su parte ventral posee unos forámenes ventrales de los cuales emergen las raíces ventrales de los nervios espinales. En su parte dorsal también posee forámenes dorsales en los cuales emergen las raíces dorsales de los nervios espinales. En su parte dorsal también tiene en los equinos unas apófisis espinosas bastante marcadas que van descendiendo caudalmente. En su parte craneal poseen unas alas, las alas del sacro, que tienen unas caras o carillas articulares que articulan con las vértebras lumbares. Articulan con las caras articulares y con el cuerpo de la vértebra. Esto en equinos. También posee en esta parte de aquí una superficie auricular que articula con el hueso de la pelvis. Para diferenciar entre el sacro de equinos y bovinos, tenemos en cuenta que en equinos tienen estas apófisis espinales, en el bovino no se presentan. Bueno, están fusionadas formando una cresta. Aquí lo podemos observar, están unidas y forman una cresta. También que en el bovino las alas del sacro no poseen esta cara articular, por lo tanto no articulan por este medio, solo articulan por el cuerpo de la vértebra. Esto atribuye a la estabilidad del animal cuando camina. Por lo tanto, el caballo no se bambolea tanto como el bovino, porque solo el bovino articula por el cuerpo de la vértebra. La región coccigia en los bovinos está formada de 18 a 21 vértebras, en equinos de 15 a 21 vértebras y en suinos de 20 a 23, en caninos de 20 a 23. Como podemos observar, son vértebras más pequeñas que están en la parte caudal del animal. Las primeras 5 o 6 vértebras sí se puede ver que presentan una apófisis espinosa, el cuerpo de la vértebra, una apófisis transversa. Y estas primeras 5 o 6 vértebras forman la cola interna del animal que protege la parte posterior del techo de la cavidad pelviana. Luego que se avanza caudalmente, podemos ver que todos estos procesos empiezan a desaparecer, que son las apófisis, empiezan a desaparecer, quedando solamente el cuerpo cilíndrico de la vértebra sin ninguna de las apófisis. Que esta es la cola externa. Al final queda la cola externa del animal. Las primeras 5 o 6 son la cola interna y el resto son la cola externa del animal o rabo.